Un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio donde queremos generar prevención, conciencia en salud y todos los días aprender de diferentes temas de la salud. Como ustedes saben, la medicina es un campo supremamente amplio y todos los días tenemos cosas nuevas por aprender. Y también la medicina constantemente está cambiando. Y realmente tenemos que salir de muchos mitos y entender todo lo que está sucediendo. Es por esto que hoy nos está acompañando un equipo de trabajo maravilloso, de donde realmente en este momento soy practicante, entonces me parece fantástico poder compartir este espacio en este momento. Y quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quien es, digamos que la gerente de este lugar maravilloso donde estamos en esta práctica, la doctora Ángela María Plazas Giraldo, gerente de Medintegral Manizales. Bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Doctora Ángela, contémosle un poquito a las personas qué es Medintegral. Como les venía diciendo, en este momento me encuentro haciendo la práctica de pediatría allá, pero contémosle a las personas qué es esta institución. Ok, pues Medintegral es una empresa que trabaja con el corazón. Somos una institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad. Estamos en 4 departamentos en Colombia. Agencia Manizales, pues es la agencia donde prestamos los servicios de pediatría. En este momento en el eje cafetero somos la institución de mayor complejidad pues, de la zona. Contamos con un equipo humano y entregado, como les decía, a los pacientes. Tenemos unidad de cuidado intensivo pediátrico, unidad de cuidado intensivo neonatal, hospitalización pediátrica y pues toda la parte de consulta externa donde prestamos todas, casi que la mayoría de subespecialidades pediátricas. Perfecto. Doctora, contémosle un poco a las personas por qué es tan importante contar con este equipo de trabajo, digamos que multidisciplinario, donde se cuenta con diferentes especialistas de la salud. Ok, pues digamos que lo más importante es lo que podemos aportar a todos los niños. Como les decía, pues es algo que se hace realmente con el corazón, entonces todas las subespecialidades que Medintegral ha traído pues a Manizales han sido una fortaleza para todos los pacientes. Antes no existía esta posibilidad acá en la región, entonces pues los pacientes debían desplazarse para una cita de cardiología, de nefrología pediátrica, reumatología pediátrica a otras ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y ya pues contamos con todos esos servicios acá en Manizales. Bueno, ahora que usted habla de corazón, aprovecho a mostrar el fonendo de mi padre, porque es uno de los temas que vamos a estar tocando hoy. Sabemos que en Medintegral se maneja, digamos que muy bien el tema de cardiología. Tenemos el programa de cirugía cardiovascular. El programa inició en el 2016. En este momento, pues, se han operado 192 niños de cirugía cardiovascular, 190 niños de hemodinamia. Es un programa que ha venido, pues, creciendo en todo lo que hacemos. Recibimos pacientes casi que de todas las partes de Colombia. Ahora que usted comenta esto, doctora, durante la práctica me ha llamado mucho la atención ver personas de diferentes lugares del país, Sí. dentro de ellas personas con bajos recursos económicos, y pues siempre nos generaba la duda de para dónde van estas personas, porque son personas que no tienen hogar, no tienen familia aquí en Manizales. Entonces, ¿cómo la institución entra a ayudarle a esas personas? Ok, bueno, les cuento, tenemos un hogar de paso, pues digamos que estos hogares de paso siempre han sido una bendición para el apoyo de todas de las familias que llegan de lejos. Tenemos un grupo de voluntarias que siempre están pues apoyando a las familias, tanto apoyo, digamos, como de las necesidades básicas que tienen, como apoyo espiritual. Tenemos también un equipo que nos ayuda, que son los perritos terapéuticos, también se hacen lecturas para los niños y los clowns que también nos acompañan constantemente para brindarle pues alegría a nuestros pacientes y un entorno diferente. Magnífico. Esto realmente permite que haya un tratamiento más integral de las personas.
y se ve, digamos que el resultado, el impacto Ujú. y el agradecimiento de las comunidades, de las familias en este tema. Claro que sí. Digamos, es algo que agradecen constantemente y como les decía, todo ese apoyo que sienten, porque muchas veces no tienen pues una red de apoyo familiar acá cerca, lo tienen a través de las voluntarias, de los clowns, de otras actividades pues también que realizan con nosotros. Perfecto. ¿Cómo puede ser útil toda esta información para una persona que nos esté viendo en este momento? Ahorita detrás de cámaras le preguntaba, digamos que si una persona tiene su EPS y quisiera contar con algún Ujú. tipo de estos servicios, tiene algún familiar con algún problema cardiovascular, realmente puede hacer uso de este tipo de Claro que servicios. sí, tenemos casi que contratos con la mayoría de las EPS, igual también pueden acceder a nuestros servicios de manera particular. Estamos prestos, pues, como les decía, pues con el corazón a brindarles a los niños todos los servicios en salud que requieren. Muy bien, en este momento en pantalla vemos los números donde podemos 895 6843. 6843, donde las personas podrían contactarse sin ningún problema. Doctora Ángela, qué buen abrebocas le damos a las personas sobre este tema maravilloso, porque después de este corte de comerciales vamos a empezar a hablar un poco acerca del corazón con los doctores, cirujano cardiovascular y una cardióloga pediatra que vienen de la institución Medintegral Integral para contarles un poco acerca de qué es la enfermedad cardíaca, tanto en niños como en adultos, nos contará el cirujano cardiovascular, y por qué es tan importante detectar de manera preventiva y con tiempo este tipo de enfermedades. Así que ya volvemos. Estamos aquí con una toma del corazón, porque definitivamente es un órgano magnífico que tenemos, y hoy vamos a entender un poco más acerca de este órgano magnífico porque tenemos como invitados dos especialistas en el tema. La doctora María Elena Garzón Mejía es cardióloga pediatra y el doctor Alberto Hernández Suárez, cirujano cardiovascular. Quiero darles la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Muy amable por darnos esta oportunidad de comunicar y hacer partícipe a todos los televidentes de las enfermedades cardíacas. Así es. Como les venía contando, la idea es generar un poco de educación a todas las personas que nos están viendo, tanto comunidad médica, comunidad de la salud, como personas que de pronto desconocen sobre estos temas. Doctora, contémosle un poco a las personas qué es esa enfermedad cardiovascular, especialmente empezando desde los niños. Bueno, en estos niños tenemos las enfermedades cardíacas que son congénitas, ¿sí? Principalmente, aunque también tenemos un grupo de enfermedades que son adquiridas. Son enfermedades que se pueden presentar incluso desde la etapa fetal. Podemos hacer la detección de esas alteraciones en esta edad o se pueden manifestar a lo largo de la vida del niño e incluso del adulto. Se trata de alteraciones que no solamente vemos malformaciones en la estructura del corazón, sino también en la función de él. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Son patologías supremamente frecuentes. Entonces, tenemos que las cardiopatías congénitas son el grupo de malformaciones más frecuentes en los niños, aproximadamente de 0.8 a 1 por cada 100 recién nacidos normales. Tenemos que hacer, esto nos implica que son niños que van a necesitar unos cuidados diferentes al resto de los otros niños, una atención más temprana. En la medida en que podamos ofrecerles una adecuada atención, estos niños vamos a tener una mejor calidad de vida a futuro, una mayor sobrevida, y vamos a poder ofrecerles que tengan un desarrollo más adecuado que los permita llevar hasta una edad adulta con unos resultados pues, que sean adecuados. Magnífico, doctora. De pronto muchas de las personas que nos están viendo en este momento se preguntan, mi hija está en embarazo o yo estoy en embarazo, y quisiera saber qué puedo hacer para saber si mi hijo o mi familiar tiene algo. Sí, bueno, incluso en el Plan de Salud de Colombia pues tenemos las ecografías obstétricas como parte del tamizaje que se hace de todas las madres gestantes. En estas, dependiendo de la especialidad, pueden llegar a ser unas ecografías que son de detalle, o las ecografías que son hechas por perinatólogos nos permiten determinar si hay algún tipo de alteración en el corazón. Cuando ellos tienen alguna duda, entonces los envían a especialistas en ecocardiografía fetal
para mirar es precisamente el corazoncito de ese bebé, y con el diagnóstico que tengamos, esto nos sirve a nosotros para guiar no solamente el pronóstico, sino para definir, por ejemplo, en qué sitio debe ser el parto, ¿cierto? Que sea el más adecuado, que le podamos brindar pues una atención adecuada desde el primer momento a ese bebé, a ese recién nacido. Y esto nos va a impactar mucho en la sobrevida de estos recién nacidos, el hacer una detección antenatal. Perfecto, doctora. Ahí yo quiero hacer una pregunta, y es, bueno, explicábamos que usted es cardióloga pediatra y el doctor es cirujano cardiovascular, entonces, ¿los pacientes primero llegan a donde usted? Habitualmente sí, habitualmente los pacientes nos llegan enviados por detecciones que hacen, por ejemplo, los médicos generales, los pediatras generales. Nos hacen detecciones, por ejemplo, un niño que en el examen físico le encuentran un soplo cardíaco, un niño que no está creciendo bien, que está haciendo síndrome de dificultad respiratoria a repetición. Ellos tienen como una sospecha y nos lo envían a cardiología. Ya nosotros evaluamos al paciente y empezamos a hacer unas pruebas diagnósticas para poder hacer un adecuado abordaje del mismo. Magnífico, ahí es donde entraría entonces el doctor Alberto, que con nuestro modelo anatómico, pues doctor, nos encantaría que nos pudiera explicar más o menos, ya cuando usted va a hacer esa intervención, qué es lo que pasa en ese corazón, que esos sitios comunes donde normalmente se encuentran alteraciones. Bueno, una vez que el paciente ha sido evaluado por cardiología pediátrica y se han hecho algunos exámenes como un ecocardiograma, por ejemplo, que es uno de los exámenes pilares para el diagnóstico de las cardiopatías. Entonces, en un ecocardiograma, ¿qué es lo que hace el cardiólogo? Pues va a ver el corazón. Este modelo nos permite ver, ellos hacen una serie de cortes y pueden ver las estructuras tanto externas, ¿sí?, como internas. Si nosotros podemos ver acá en la imagen las estructuras internas, el corazón tiene 4 cavidades, 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo, divididos por un tabique, 2 aurículas, una derecha y una izquierda, divididas por otro tabique, unos vasos que llevan la sangre del corazón al pulmón, la arteria pulmonar, y otro que lleva la sangre del corazón para distribuirla por todo el cuerpo, para entregar el oxígeno y los alimentos a todas las células del cuerpo, que es esta arteria rojita que se llama la arteria aorta. Con esa identificación que ellos hacen, entonces podemos ubicar dónde está el problema. El problema puede estar a nivel de las válvulas, a nivel de los tabiques que dividen las cavidades, a nivel de las cavidades o a nivel de las arterias, tanto la pulmonar como la arteria aorta. Y ya con eso podemos hacer una junta médica donde evaluamos todas esas serie de aspectos. Si requiere exámenes más avanzados, se hacen los exámenes más avanzados, por ejemplo una resonancia magnética o un cateterismo cardíaco, y con ello terminamos de apoyarnos tanto desde el punto de vista del diagnóstico como de la función del corazón, y ahí definimos si el paciente necesita o es candidato para un procedimiento quirúrgico y hacer una corrección. Ese es el mecanismo usual de evaluación de los pacientes. Magnífico, doctor. Vemos que es necesario un equipo de médicos especialistas en diferentes aspectos. Como vimos, los 2 doctores son especialistas en el corazón, pero cada uno desde su área. Vimos una explicación de la anatomía de nuestro corazón, y después de este corte de comerciales vamos a hablar un poquito acerca de estos niños, qué es lo que pueden presentar y cuándo es importante que ustedes vayan a consultar sospechando alguna patología del corazón. Ya volvemos. La cardiopatía congénita es uno de los defectos de nacimiento más comunes. Los tratamientos incluyen el uso de medicamentos para bajar la presión arterial y controlar la frecuencia cardíaca, dispositivos cardíacos, procedimientos de cateterismo y cirugía. Los casos más graves pueden requerir trasplante de corazón. Es posible que algunos defectos cardíacos congénitos no causen signos ni síntomas. En algunas personas los signos y síntomas se presentan más adelante en la vida. Pueden volver a aparecer años después de que hayas recibido el tratamiento para la anomalía cardíaca.
Algunos de los síntomas frecuentes de enfermedad cardíaca congénita que se pueden presentar son ritmo cardíaco anormal, coloración azulada en la piel, los labios y las uñas, dificultad para respirar, cansancio rápido tras un esfuerzo, hinchazón del tejido o los órganos del cuerpo. Si tienes síntomas que te preocupan como dolor en el pecho o dificultad para respirar, busca atención médica de urgencia. Si tienes signos o síntomas de enfermedad cardíaca congénita o si recibiste tratamiento por un defecto cardíaco congénito en la niñez, pide una consulta con tu médico. Muy bien, doctora, nos encantaría profundizar un poco más en los signos y síntomas que puede presentar un niño a la hora de presentar una malformación cardíaca, que de pronto la comunidad pueda detectar a tiempo para poder consultar. Claro que sí, eso es muy importante. Los síntomas y los signos, incluso nosotros tomamos desde la historia prenatal, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta, incluso las mamás cuando se embarazan, qué enfermedades tienen ellas, qué factores de riesgo han tenido, enfermedades sistémicas como el lupus, si están tomando algún tipo de medicamento, ¿sí? Si han tenido infecciones durante el embarazo. Todo esto nos va a llevar a que son pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedades cardíacas congénitas en sus niños. La diabetes gestacional, la diabetes no controlada se asocia con malformaciones cardíacas en el feto y en el niño. Entonces empezamos todo desde la consulta preconcepcional, ¿sí? Sobre qué son los factores de riesgo y en estas pacientes entonces hacemos una búsqueda más juiciosa de ese tipo de malformaciones cardíacas. Ya cuando el niño nace es muy importante que nosotros como médicos podemos hacer unas pruebas que son sencillas para detectar cardiopatías, sobre todo las que son más graves, las que son niños que se nos ponen moraditos y que se nos pueden morir en las primeras semanas de vida, son las malformaciones más graves. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, un tamizaje, una prueba que se hace a todos los niños, se debe hacer a todos los niños, que es tomando con el pulso oxímetro, la oximetría en miembro superior derecho y en uno de los miembros inferiores. Y tenemos unas medidas, unas tablas para mirar si hay una diferencia importante, ¿cierto?, en estos porcentajes o si esa oxigenación está bajita. En general para ese niño es un niño que debe ser evaluado por pediatra e incluso hacerle un ecocardiograma antes de salir del hospital, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por estas cosas. No tenemos que esperar a que el paciente nos haga los síntomas, ¿sí? Totalmente, sino que podemos hacer una detección más temprana. Es decir, doctora, perdón, que Sí. una mamá que tenga todos estos factores de riesgo debe estar más alerta. Sí, claro que sí. O si la mamá, por ejemplo, tuvo una cardiopatía congénita, es una mamá que hay que hacerle búsqueda a su hijo si tiene una cardiopatía congénita. Ya en el mundo, como hemos mejorado como la detección, el tratamiento de los pacientes con cardiopatía congénita, entonces ya estamos llegando a un momento en que se nos está invirtiendo la pirámide, o sea, la cantidad de pacientes adultos que están llegando a la edad adulta con cardiopatía congénita se nos está volviendo más grande que los niños que nos nacen con cardiopatía congénita. Entonces, mamá y papá, que alguno de los dos haya tenido una malformación en el corazón o que ya hayan tenido un hijo con malformación en el corazón o que tenga una enfermedad crónica, que reciba medicamentos que nos pueden provocar malformaciones, debe hacerse una búsqueda prenatal de enfermedades de malformaciones cardíacas congénitas. Doctor, aprovechando su conocimiento en el tema de intervención, hemos utilizado mucho la palabra cardiopatía congénita y pues sería fabuloso explicarle a través de esa parte visual a las personas ¿qué es una cardiopatía congénita? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de estos niños? Bueno, una cardiopatía congénita entonces es una alteración que puede ser en la forma en que está formada el corazón, así como nos ha explicado ahorita el doctor Alberto, en las diferentes partes del corazón y de los grandes vasos, ¿sí? Podemos tener malformaciones, como él nos explicaba ahora, en las cavidades cardíacas, en los grandes vasos, que los grandes vasos pues también además son, pues además vemos no solamente el sistema arterial que viene del corazón, sino también las venas que vienen de los pulmones, ¿sí? Las venas pulmonares, las venas sistémicas que nos llevan la sangre sin oxígeno hacia el corazón, ¿sí? Podemos encontrar malformaciones. ¿Qué tipo de malformaciones? Como él nos decía ahora, pueden haber defectos en las paredes del corazoncito, ¿sí? O pueden haber defectos que nos alteran estos vasos. Otras cosas muy importantes que nos pueden pasar es no solo que haya malformaciones dentro de estos vasos, sino que haya una alteración en la función de ese corazoncito, ¿sí? A veces el músculo cardíaco se forma en una forma inadecuada y nos lleva a los niños a tener algunos problemas del ritmo cardíaco y de la función de ese ritmo cardíaco.
Incluso tenemos malformaciones en los vasos coronarios, que nosotros a veces hablamos de la enfermedad coronaria del adulto, pero tenemos niños que desde el nacimiento tienen malformaciones en los vasos coronarios, o algunos que en ciertas enfermedades, por ejemplo una que se llama la enfermedad Kawasaki, tienen alteraciones en esos vasos coronarios y nos van a llevar a unos desenlaces futuros que a veces son malos. Perfecto. Doctor Alberto, ahí es cuando entra usted entonces a hacer como esa parte de intervención, de cirugía, que ¿por qué es tan importante hacerla a tiempo? Bueno, el corazón se forma con un defecto. Cuando el bebé nace, entonces ese defecto le está generando un mal funcionamiento. Si ese mal funcionamiento del corazón persiste mucho tiempo, puede llegar a dañar mucho más las estructuras que aparentemente estaban buenas, y adicionalmente se altera la función del pulmón, porque el pulmón y el corazón funcionan entrelazados y dependen el uno del otro. Eso hace que el pronóstico se empobrezca, y entonces cuando un niño recibe tratamiento y ya está muy grande, ha pasado mucho tiempo, ya el pronóstico a largo plazo es malo. Entonces tienen una vida media más corta, tienen una vida que les genera muchas dificultades, necesitan hospitalizaciones frecuentes, necesitan tratamiento médico permanente, mientras que un niño que se opere a tiempo, que se haga la detección a tiempo y se opere a tiempo, se le corrija su defecto, las secuelas que le pueden quedar son mínimas, y son niños que prácticamente en su vida puedan llegar a tener una vida muy normal. Esa es la gran diferencia, hacer la detección a tiempo y hacer el tratamiento a tiempo. Hay niños que se deben operar recién nacidos, hay algunos que se les puede permitir que crezcan un poquito y operarlos a los 3 meses, algunos otros requieren la cirugía hacia los 6 meses, y depende de la gravedad de la lesión y del tipo de lesión que tenga en el corazón. Doctor, ¿cuál sería ese mensaje para todas las mamás que nos están viendo, que tienen ese miedo de la cirugía y tantos mitos que van de la mano, para que tengan un poco más de conciencia en la importancia de este tipo de procedimientos? Bueno, afortunadamente hoy día la tecnología ha avanzado mucho y tenemos equipos de punta que nos permiten hacer cirugías con un buen pronóstico. Entonces, ese miedo a la cirugía hay que dejarlo, porque es más miedo dejar el niño sin hacerle el tratamiento, porque como les explicaba antes, les va muy mal a largo plazo. La cirugía, como todas las cirugías, tienen unos riesgos y hay necesidad de pagar esos riesgos, pero vale la pena porque el pronóstico a largo plazo es muy bueno. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es eso: no tengan miedo. Hoy día la tecnología ha avanzado mucho, tenemos cómo hacer los tratamientos de manera adecuada y tener buenos resultados. Perfecto, doctor. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Ya tenemos algunas preguntas, las cuales vamos a responder después de este corte de comerciales, para entender un poco más el funcionamiento de nuestro corazón y cómo podemos saber cuándo hay alteraciones. Ya volvemos. Muy bien, doctora, ahorita hablábamos un poco y veíamos en el video cómo nos explicaban los síntomas que puede presentar un niño: la boca morada, dolor en el pecho. Profundicemos un poquito más en ese tema. Perfecto. Entonces, como les estaba explicando ahora, pues, por ejemplo, en el recién nacido, la idea que tenemos es que detectemos las malformaciones antes de que nos hagan los síntomas, ¿sí? Otra estrategia que tenemos en los hospitales es no darle salida a los recién nacidos antes de las 24 horas de vida. ¿Para qué? Para hacer esa prueba con el oxígeno y mirar el niño cómo se comporta. En la medida que el niño va creciendo, los síntomas van a ser diferentes. En los niños más pequeños, los síntomas cuando tenemos una falla cardíaca, un problema en el corazón, son niños que no crecen bien, que se cansan más de lo normal, respiran con dificultad o empiezan a sudar mucho cuando comen, cuando juegan, cuando inicia el gateo. Son niños que se nos empiezan como que uno los ve fatigados, pálidos, sudorosos y con dificultad para respirar. Ya el siguiente paso es que se empiezan a quedar en el crecimiento, o lo otro es que empiezan a presentar infecciones respiratorias a repetición.
A medida que el niño crece, para nosotros es más fácil evaluar cuál es la tolerancia al ejercicio. Entonces, un niño que se cansa antes que los otros niños, que se puede poner moradito alrededor de la boca o en la boquita, entonces más que todo, no tanto la perioral, sino la cianosis, la coloración morada de la lengua, y de los deditos, de los lechos de las uñas, nos indica mucho que este niño no está oxigenando bien la sangre y que puede tener una cardiopatía congénita. Ya nosotros como médicos detectamos otras cosas, como ya son los hallazgos de los soplos cardíacos, niños que empiezan con dolor en el tórax cuando están haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces empezamos ya nosotros un abordaje para mirar, según el síntoma, qué tipo de abordaje de diagnóstico vamos a hacer con ellos para poder hacer el mejor manejo que requiera el paciente. Doctora, una mamá, una abuelita, una tía que nos está viendo que de pronto haya notado alguno de esos síntomas de los cuales usted habló, signos, ¿qué debe hacer? Pues lo principal es llevarlo al médico, ¿sí? Definitivamente hay que pedir una consulta con su médico, puede empezar obviamente pues como con el médico general, se hace una evaluación y ya en la medida en que se detecta algún síntoma, ya nuestros médicos están en la capacidad de mandarnos a nosotros directamente a cardiología pediátrica o al pediatra para hacer como esa orientación hacia dónde vamos con el paciente. A través de Facebook Live nos hacen una pregunta y dice, ¿qué puede ser piquetes en el corazón? Me han hecho Holter, ecocardiograma, ¿qué puede ser? Bueno, nosotros en medicina, pues lo primero que aprendemos es el comunicarnos con los pacientes. Entonces es muy importante la consulta médica porque en esta a nosotros nos explican para usted qué es la sensación de piquete, ¿cierto? Es un dolor, qué tipo de dolor es, cuánto le dura, ¿cierto? Todo esto. Entonces es muy difícil uno en medios virtuales o en medios, digamos, por ejemplo, por medio de las aplicaciones, del WhatsApp, del Facebook, nosotros hacer una consulta porque no estamos directamente con el paciente, no lo estamos examinando, entonces por eso lo importante cuando tiene síntomas es efectivamente consultar, tener confianza en su médico, contarle todo y ya nosotros ahí podemos hacer un abordaje. Es muy difícil darte una respuesta de que pueden ser piquetes en el corazón. Y ella pregunta que, bueno, o habla acerca del Holter y electrocardiograma. ¿Qué es eso, doctora? Ecocardiograma, bueno, perdón. El ecocardiograma entonces es una herramienta diagnóstica que para nosotros es primordial, sobre todo con los niños, es la imagen cardíaca. O sea, es una ecografía del corazón especializada que nos permite evaluar no solamente cómo está formado, cómo es la forma del corazón, sino cómo funciona, ¿sí? Y ya hay muchas técnicas mucho más avanzadas que van a permitir evaluar otras cositas. ¿Qué es el Holter? El Holter es un monitoreo ambulatorio de ritmo cardíaco que se hace durante 24 horas. Al paciente se le pone un aparatico, un dispositivo que nos va a grabar el ritmo cardíaco en una grabadora especial, después la descargamos en el computador, ahí hacemos el análisis y nos sirve para detectar básicamente alteraciones en el ritmo cardíaco. Nos sirve para evaluar el sistema eléctrico del corazón. Otra de las preguntas que nos llega es, mi hija nació con cardiopatía congénita, tenía corazón no compactado, estuvo en Valle de Lili y murió. Sí. Bueno, esto es lo importante de las cardiopatías. Pues desafortunadamente, como en todas las patologías, tenemos pacientes que no podemos ayudarles, no los podemos ayudar a sobrevivir. Un ventrículo no compactado, entonces, les voy a más o menos a explicar qué es. El corazón está formado por un músculo, que ese músculo está así bien cerradito, todas las fibritas musculares bien cerraditas. En el ventrículo no compactado, esas fibras están así separadas, ¿sí? Como una esponja, hagan de cuenta, es una esponja de mar. Entonces es un músculo que es débil, no se puede contraer bien. Se asocia con falla cardíaca, con la bomba que no se puede mover bien, o con alteraciones en el ritmo cardíaco. Desafortunadamente, como le pasa pues a la señora que nos está escribiendo y que lo lamentamos mucho, no todos los pacientes podemos salvarlos, pero la gran mayoría, si bien no los podemos curar, a veces los podemos ayudar a que tengan una mejor calidad de vida, que es nuestro objetivo como médicos. Magnífico, doctora. Carmen Elena Daza nos hace una pregunta, ella nos cuenta que tiene una dextrocardia y le da mucho dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, asociado también a náuseas, pero va a la clínica y todo le sale bien, según los exámenes. La doctora le dice que de ser un infarto le debe dar un dolor en el brazo derecho, ya que tiene el corazón en el lado derecho.
Ella quiere saber qué cuidados puede tener con esta patología que presenta. Pues sí, definitivamente ya se le hizo estudio y se le descartó que se trata de una patología de isquemia, es decir, que le esté haciendo algo como algo que la pueda llevar a un infarto del miocardio. Si ya definitivamente eso se descartó, ya lo que debemos hacer es los cuidados que debemos que tener todos con el corazón. ¿Cuáles son? Los hábitos de vida saludable, la alimentación adecuada, el ejercicio, ¿sí? Y el estar también haciendo esta parte de seguimiento adecuado por nuestros médicos. Entonces, en este momento, si de verdad a ella ya le descartaron totalmente su patología como que sea de origen cardíaco, pues ya serían los cuidados generales. Pero ahí sí lo mismo que te estaba diciendo, hay que mirar todo el contexto, toda la historia, qué ha pasado con esta paciente, qué se le ha hecho y qué más le podemos ofrecer. De ahí la importancia de una consulta médica, claro, y ese contacto con el paciente. Por eso aquí no pretendemos reemplazar una consulta médica. Vamos con esta otra pregunta para el doctor, que aprovechando que tenemos el modelo anatómico ahí, él nos pregunta que si nos pueden hablar un poco sobre la comunicación interauricular. Ella escribe CIA, pero pues les cuento, es comunicación interauricular, aprovechando que estamos aquí con el doctor. Pero doctor, vamos a ir a un corte de comerciales para después de explicar bien a detalle qué es esto a través de nuestro modelo anatómico. Quédense muy atentos porque ya volvemos. Muy bien, doctor. Regresando, contémosle a las personas qué es esto que nos escribían como CIA. Bueno, entonces CIA significa comunicación interauricular. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha y una izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Esas cavidades están divididas por un tabique. En los ventrículos se llama interventricular y en las aurículas interauricular. Entonces, una comunicación interauricular o CIA es un orificio en el tabique que divide las 2 aurículas. Como si hubiera un muro, ese muro debe estar íntegro y resulta que acá hay una ventana. Entonces, esa ventana ¿qué genera? Genera un paso de sangre del lado derecho, del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo tiene mayor presión. Entonces, ese paso de sangre hace que el lado derecho se congestione, toda esa cantidad de sangre se va para el pulmón y va a empezar a generar lesión pulmonar. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer una cirugía o un procedimiento que no necesariamente es quirúrgico para cerrar ese pequeño orificio que hay ahí. ¿Cómo se puede cerrar entonces? Por medio de un cateterismo se llega allá y se pone un taponcito en el orificio y se resuelve el problema. Si esa forma no es posible, hay que llevar a cirugía, abrir el corazón, llegar allá a ese sitio y hacer el cierre por medio de cirugía. Eso es una comunicación interauricular. Doctor, yo quisiera invitarlo a que me acompañe aquí junto a nuestro modelo, porque pues hay algo que nos llama mucho la atención, esa conexión que hay entre corazón y pulmón. La pregunta es, ¿por qué si hay alguna alteración cardíaca el pulmón se puede ver afectado? Bueno, eso por la forma como funciona el sistema circulatorio. Entonces tenemos que la sangre que viene de la cabeza, estas son las venas, las azulitas, y las rojas son las arterias. La sangre que viene de la cabeza, de los brazos y de la parte inferior del cuerpo, del abdomen y las piernas, llegan todas al corazón a esta zona que es derecha y que es la aurícula derecha. De ahí pasa de esta aurícula derecha la sangre, esta sangre viene sin oxígeno y esa sangre pasa aquí al ventrículo a través de esta válvula que se llama la válvula tricúspide. Luego del ventrículo sale por este orificio que se llama la válvula pulmonar y sale por la arteria pulmonar y va al pulmón izquierdo y al pulmón derecho. Esa sangre allá en el pulmón recibe el oxígeno que estamos respirando y regresa nuevamente al corazón. Regresa por estas rojitas que son las venas pulmonares que traen sangre oxigenada y llegan a la aurícula izquierda.
De la aurícula izquierda pasan a través de esta válvula, que es la válvula mitral, al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta para distribuirse por todo el cuerpo y llevar el oxígeno que toma en el pulmón. Esa sangre ya en la periferia se queda sin oxígeno y regresa nuevamente acá y repite el ciclo. Por esa razón el corazón está tan interrelacionado con el pulmón, porque el pulmón depende de la sangre que le llega del corazón para entregarle el oxígeno, y el corazón recibe la sangre que llega del pulmón ya con oxígeno para distribuirla por todo el cuerpo. Es decir, que aquí vemos esta conexión que usted explicaba ahorita, doctor. Cuando de pronto hay una patología donde el corazón esté afectada, puede haber una alteración en esa conexión de la sangre con el pulmón y el corazón. Puede haber una alteración en las arterias. Las arterias o las venas no se forman adecuadamente. Normalmente son dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, pero a veces no se forman adecuadamente y entonces hay una sola o hay un conector donde llegan y drenan de manera diferente, etcétera. Esa es una opción. La otra opción es que el pulmón, las arterias se van dañando por la diferencia de presiones. El lado izquierdo maneja presiones altas y el lado derecho maneja presiones bajas. Entonces eso hace que esas presiones se igualen. Ya el pulmón no puede funcionar por la diferencia de presiones, porque no hay diferencia de presiones y se produce una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, que es una enfermedad muy compleja. Magnífico, doctor. Una gran explicación junto a nuestro modelo anatómico. Lo invito nuevamente, doctor, a que pueda volver tranquilamente a su puesto. Gracias. Doctora, ¿cuál sería ese mensaje que le enviaría a todas las personas que nos están viendo? Por supuesto, nos quedan muchas preguntas que trataremos de responder a través de Facebook, pero que las personas tengan un poco de conciencia acerca de este tema del cual hablamos hoy. Bueno, el mensaje es que pensemos en los niños cuando los vemos, cuando crecen, cuando juegan. Siempre busquemos que el niño sea normal, ¿cierto? Que no se canse, que no se ponga moradito, que no se, o sea, tengamos como esa presunción, esa sospecha de que tenemos alguna alteración, y ante esa sospecha consultar inmediatamente. ¿De acuerdo? Ese sería pues como el principal mensaje, no quedarnos como tranquilos, que el niño no está creciendo, eso es normal, que el niño ya lleva tres neumonías y eso es normal. No nos quedemos pensando solamente en eso, ni como papás ni como médicos, ¿sí? Sino que tratemos de ahondar un poco. Miren, es sencillo detectar una cardiopatía congénita. Tenemos métodos diagnósticos que son no invasivos, no son dolorosos, no son muy costosos, están cubiertos por el Plan de Beneficios de Salud de Colombia. Entonces tenemos buenas herramientas para hacer una adecuada detección y poderle ofrecer un mejor futuro a esos niños. Perfecto. Doctor, un mensaje final para todas las personas que nos están viendo. Bueno, reforzar la idea de la doctora María Elena de que hay que ser muy precavidos, persistir, hacer la búsqueda de las enfermedades, consultar al médico, consultar al pediatra, y si se hace el diagnóstico de una alteración a nivel del corazón, hacer todo lo que sea pertinente para resolver esa situación. Entre más temprano mejor, y ir al sitio donde prefieran. Como comentaba la doctora, el Sistema Nacional de Salud lo cubre, entonces pueden ir a un hospital donde se le ofrezca esa atención y resolver su problema, perder el miedo, porque es más grave dejar un niño sin tratamiento que hacer el tratamiento que necesite. Muy bien, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí hoy con nosotros, por tomar el espacio para generar prevención y conciencia en salud. También agradecer a Medintegral, donde me encuentro haciendo las prácticas en este momento, por abrir los espacios a los diferentes practicantes, y hacer una gran invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para seguirnos a través de Facebook, Instagram, para que todos los días estén aprendiendo diferentes cosas de sus vidas, de su vida de alimentación, de cómo cuidarse realmente, y todos los días podemos aprender algo en nuestra salud. Y hacerles una invitación a todas las personas en la costa, porque vamos a estar dando una conferencia en el Hotel Caribe el 6 de febrero a las 6:30 p.m. para que todas las personas que puedan asistir nos puedan acompañar. Es una conferencia que no va a tener costo, para que podamos compartir un espacio con ustedes y generar conciencia en salud. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo de luz y mucha conciencia.
Muchas gracias.